Padre Celestial, quédate con nosotros durante esta recarga de energía del mediodía. Es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es su oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy su traductor Francisco Aro. En este lunes 16 de octubre. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Un anuncio rápido. Mi esposa y yo comenzaremos una serie muy importante. Y eso comenzará esta tarde, a las 7 p.m. hora del este. Así que únanse a nosotros, aquí en ese momento. Entremos directamente en esto, amigos. Y como pueden ver, abordaremos los siguientes temas. Y todos estos temas constituyen una situación de vida o muerte. Esta presentación no solo es para nosotros, sino para aquellos que están en el mundo. Este pueblo está maldito, su sangre sea sobre nosotros y nuestros descendientes, exponiendo la conspiración del papado y quitándole su maquillaje. La fraternidad del Papa es un código para el culto dominical. No se deje engañar. Tocando la trompeta claramente y preparando para la batalla. Saben, amigos, hay una declaración que dice: nunca dejen que una buena crisis se desperdicie. El papado y sus aliados están usando bien esa declaración. Y hoy les voy a dar una información. Nunca quieres que una crisis grave se desperdicie. Lo que quiero decir con eso es una oportunidad para hacer cosas que crees que no podías hacer antes. Antes, Emanuel, el exalcalde de Chicago, una vez infirió que nunca dejes que una buena crisis se desperdicie, lo que significa que cuando estamos en tiempos de crisis, las personas que lideran generalmente tienen mucho más libertad para hacer cosas que nunca podrían hacer en condiciones normales. Y vaya, eso es cierto. Muy bien, amigos. Yo hoy quiero comenzar en Mateo 24 y el versículo número 3. Cuando se le hizo la pregunta a Cristo: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La primera cosa que dijo Cristo en el versículo 4: no dejen que nadie nos engañe, por lo cual el engaño va a prevalecer en los últimos días. Y con eso en mente, quiero abordar una teoría particular que está flotando como resultado de la guerra en el Medio Oriente. Y eso es que algunas personas no creen que los judíos que actualmente residen en Israel sean en realidad del linaje de Abraham. Ellos no creen eso. Bueno, amigos, este es mi punto. Ya sean o no sean, el resultado final seguirá siendo el mismo. Las profecías bíblicas deben cumplirse. Voy a leer una escritura en particular que algunas personas ignoran, y por la gracia de Dios vas a ser iluminado. Algunas personas lo han olvidado, y por la gracia de Dios los voy a recordar. Otros no son audaces, son inquietos, y se niegan a abordar esta escritura, pero por la gracia de Dios, amigos, hoy tengo la audacia del Espíritu Santo, y voy a compartir esta escritura. En Mateo 27, el versículo 25, ¿qué fue lo que dijeron esos judíos en la crucifixión de Cristo? Dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, en el libro El deseo de las edades, se nos dice, página 739, se nos dice estas palabras: porque ellos no creen que este grupo sea en realidad del linaje de Abraham. Dice, esa oración que fue pronunciada sobre ellos mismos fue escrita en el cielo. Esa oración fue escuchado. La sangre del Hijo de Dios cayó sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Una maldición perpetua
maldición perpetua. Este pueblo está maldito. Ahora, algunos judíos, al aceptar a Cristo, pueden ser salvos, no entremetiéndose en la religión judía, sino al aceptar el cristianismo. Terriblemente se realizó en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dice, terriblemente como se ha manifestado en la condición de la nación judía durante 1800 años. Un pámpano cortado de la vid, un pámpano muerto infructuoso, para ser recogido y quemado, de tierra en tierra, en todo el mundo, de siglo en siglo, muertos en delitos y pecados. Terriblemente esa oración se cumplirá en el gran día del juicio de Dios sobre los pecadores impenitentes. Aquellos que oraron esas palabras, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, asimismo rechazando a Cristo. ¡Ay de ellos! ¡Ay! ¡Ay! No solo para el pueblo judío, sino para cualquier que haya rechazado a Cristo, su verdad presente de las Escrituras. Su sangre sea sobre vosotros, es lo que en realidad están diciendo en esencia. Y ellos recibirán las últimas 7 plagas, incluso la segunda muerte. No dejes que nadie os engañe. Y esto también puede relacionarse con guerras engañosas, tal como en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7 al versículo 9, Satanás engaña al mundo entero. ¿Y quién es la principal organización terrenal de Satanás? Es el Vaticano, el Santo Sede, es el Papado. Entonces, ¿por qué es que este pueblo judío sufre así? Me pregunto por qué. Porque su sangre cae sobre nosotros y solo va a empeorar. ¿Y quién está interviniendo en este momento? El Papa de Roma. ¿Y qué es lo que ahora está diciendo? Oh, paz, oh, detén la guerra. Miren esto, amigos. Dice aquí, el Papa Francisco pide paz y moderación en Israel. Ahí está, pide paz en la guerra y a más. Él quiere ser el mediador. Él quiere ser el mediador entre Hamas e Israel. Él está pidiendo la paz como si fuera un gran mediador. Según él quiere negociar la liberación de rehenes. Está clamando paz, paz es lo que está pidiendo. Paz, dice aquí, el Papa Francisco pide a Hamas que libere a los rehenes de Israel. Verán, amigos, las cosas están sucediendo en este momento y voy a compartir con ustedes lo que aquellos que cuentan en las noticias, en las plataformas de medios alternativos no te pueden decir. Yo te diré eso, lo que la mayoría no puede. Solo unos pocos que entienden las profecías bíblicas. En 2 Pedro, capítulo 1 y el versículo 19, la Biblia dice que también tenemos una palabra de profecía más segura, donde hacen bien en estar atentos, como una luz que brilla en un lugar oscuro. Eso es, amigos. Así que como realmente no podemos comprender lo que está sucediendo, está oscuro, los eventos actuales, los informes, entonces ¿en qué podemos confiar? ¿En quién podemos confiar? ¿Qué es hecho? ¿Qué es ficción? Sigue las profecías bíblicas. Porque recuerda, mientras el Papa está hablando de paz, oh paz, paz, ¿qué dice la profecía del fin de los tiempos? El Papa y el Papado, todo el sistema, tiene una personalidad dividida. En la Biblia el Papado se compara como un hombre de paz. Un hombre de paz que destruye. Eso es capítulo 8 de Daniel, versículo 23 al versículo 25. También el Papado, todo el sistema, se compara como un hombre de guerra, yendo en guerra contra los santos de Dios. Daniel capítulo 7 y el versículo 25. Apocalipsis 17, versículo 13 y el versículo 14. Y en este momento voy a revelar la conspiración del Papa. ¿Recuerdan a alguien en la Biblia
que lleva el nombre de Absalón. ¿Recuerdas el rey David? ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Absalón? ¿Acaso no era derrocar al rey David? ¿Qué fue lo que hizo Absalón? Para ganar los corazones del pueblo, para derrocar a su padre y para poder reinar. Lo que sea que hizo Absalón es lo que está haciendo el Papa en este momento. Dices que debo comprobarlo. Miren esto. Miren esto, amigos. Ahí está. Dice, el Papa está diciendo, el Concilio de Seguridad de la ONU, que no es apto, que está paralizado, que no puede traer la paz, seguridad sobre la tierra. ¿Por qué es que la Papa está ignorando a las Naciones Unidas? ¿Acaso él no tiene una agenda? Ahí está. Dice, las Naciones Unidas necesitan dientes reales. Fue lo que dijo. Dice que no puede traer la paz. Que no puede traer la paz y la seguridad. En otras palabras, el Papa está diciendo, todos miren a nosotros. Ellos son impotentes. Y recuerden, la ONU es un conglomerado de varias naciones. En otras palabras, él está diciendo que la ONU no tiene la solución. Miren para acá. Nosotros tenemos el currículum. Me pregunto, ¿qué tan manchado, qué tan pecaminoso es ese registro del papado? Ahora miren un expresidente de Israel. Fíjense lo que está diciendo. Simón Peres dijo que el Papa Francisco es un defensor de la paz más poderoso que las Naciones Unidas. Tremendo. Miren esto. Pérez continuó diciendo, el Papa Francisco es el único líder lo suficiente respetado para poner fin a las guerras de hoy. Y dijo que el Papa necesita establecer una religión unida, así como hay una nación unida. Tremendo. Noten eso. Naciones unidas, religiones unidas. ¿Qué llamarías eso? ¿Qué llamarías eso? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Papa? Él está creando las guerras. Echen un vistazo a esto, amigos. Ahí está. Dice, el Papa Francisco, el capellán de las Naciones Unidas. Pueden ver lo que está aspirando a recibir. Pueden ver lo que está aspirando a recibir. Ahí está. Fíjense lo que dice. Dice, el Papa, el líder divino de todas las naciones que componen a la Unión Europea. Dice aquí, la única autoridad moral. Siguiente dice aquí, el Papa Francisco es el pastor del mundo. Amados, tremendo. Amados, en 2 de Samuel. Dices que debo comprobarlo. Hermanos, en 2 Samuel, capítulo 15. Mientras leo este versículos, piensen en los pasos y el papel del papado. Incluso este papa actual, en el versículo 4, Absalón dijo además, oh, que yo fuera hecho juez en la tierra, para que todo hombre que tenga algún traje o causa viniera a mí y yo le haría justicia. Versículo 5 dice, y fue así que cuando algún hombre se acercó a Absalón para obedecerle, Absalón extendió su mano y lo tomó y lo besaba. ¿Quién bese a los individuos líderes cuando lleguen en su presencia? ¿Necesitas más prueba? Versículo 6, hablando del pecado, dice, y de esta manera lo hizo Absalón con todo Israel, que vino al rey para pedir justicia. ¿Me quiere decir mediación? Continuamos, dice, por lo cual Absalón se robó los corazones de los hombres de Israel. ¿Lo ves? Y el versículo 10 dice ahora que Absalón comenzó a reinar en Herón. Y el versículo número 12 dice, última frase, y la conspiración de Absalón contra David. La conspiración de Absalón contra David fue fuerte. Tenemos un Absalón moderno. Y si crees que eso fue suficiente, te daré un segundo. La Biblia nos dice, en la boca de 2 o 3 testigos, que cada palabra se establezca. Yo voy a compartir contigo lo que ellos no te pueden decir. Hoy vamos a exponer al papado. Le vamos a quitar su maquillaje. Vamos a descubrir su chapa.
Le quitaremos el camuflaje y lo expondremos como quien es, el hombre de pecado. Amén, aleluya. El enemigo más peligroso para nuestra libertad civil y religiosa. Ok, muy bien. Hermanos, ¿quién más en la Biblia es el papado actual? ¿De quién es un antitipo el papado? Yo te diré, es Jezabel. Nota esto, Jezabel en la Biblia se llama una madre, anoten eso. Aquí no especulamos, alerta adventista. Jezabel se compara como una ramera, prostituta, como una madre. Asimismo, Jezabel se nos dice que también es una bruja, que hace hechicería. Jezabel también reinó, controló a los reyes de ese día. Jezabel también fue una perseguidora, una asesina. Escriba estas escrituras para confirmarlo. Anota esto, Segunda de Reyes, capítulo 9 y el versículo 22. Primera de Reyes 18, versículo 4, versículo 10 y el versículo 13. Primera de Reyes 21 y verso 25. Y la Biblia dice en Malaquías 4, verso 5 y verso 6. Lo que sucedió en los días del Días, el tiempo de Jezabel y Acab. Dice la Biblia, se repetirá en los últimos días. Vamos a aplicar eso ahora al papado. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 al versículo 6, el papado se llama la madre de prostitutas. Sí, madre como Jezabel. El papado también se llama una organización asesina, está justo ahí. Y el Papa dice que su iglesia es la iglesia madre de toda la cristianidad. Está justo ahí, amigos. Babilonia ha caído, ha caído. Y para confirmar que esto es Babilonia, en capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 3, dice la madre de las rameras blasfema contra Dios. Blasfemia es un hombre que dice ser Dios, ese es el papado. Un hombre que dice poder perdonar pecados, eso es el papado. Sí, el sacerdote. Eso es Juan capítulo 10 y el versículo 33. Ahora, Marcos 2, versículo 5 al versículo 7. Hablemos de brujería ahora. En Apocalipsis 18 y el versículo 23, Babilonia trabaja brujería. Una Jezabel moderna. También Jezabel reinó sobre Acab, quien era rey. Ok. En capítulo 17 de Apocalipsis y el versículo 18, Babilonia el papado. Ella reina sobre los reyes de la tierra. Escúchenme atentamente. Si estuviéramos viviendo en los días de Acab y Jezabel, cuando Acab comenzó a buscar a Elías y todos los profetas de Dios y los mató, en Primera de Reyes 18, versículo 4, versículo 10 y el versículo 13, ¿quién habríamos dicho que estaba orquestando el asesinato de todas estas personas en las diversas tierras? De la superficie hubiésemos dicho que es simplemente Acab, pero ¿quién estaba detrás de escena? Jezabel. ¿Captas mi punto? Entonces, ¿quién está detrás de escena de todo el asesinato, de las víctimas asesinadas, de las víctimas asesinadas, de la atrocidad que está en el mundo? Es el papado. Ahora, por supuesto, no estoy hablando de un hombre que mata a su esposa o algún accidente automovilístico. El asesinato del que estamos hablando son asesinatos en varias naciones que impactan el mundo. Miren lo que esto dice. Miren lo que esto dice en Apocalipsis 18. Por favor, anoten esta escritura. Alerta adventista, capítulo 18 de Apocalipsis, el versículo 24. Chequen esto. Dice, la Biblia dice que el papado, Babilonia, ella es culpable de toda la sangre de los mártires, la sangre de los profetas, la sangre de los santos, coma. Y luego dice, ella es culpable de todos los muertos, que ella es culpable de todos los muertos en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia, eso es profecía. Ok, muy bien. Ok, muy bien. En segundo lugar, en el versículo 21 de Apocalipsis 18, la Biblia dice que Dios visitará a Babilonia el papado
y la destruirá con violencia. Aquí está la pregunta. ¿Por qué es que Dios destruirá el papado? Al papado en el sentido primario con violencia. ¿Por qué? Hermanos, hay una regla en la escritura. Yo te diré, porque Dios le va a recompensar por lo que le hizo a la tierra. La va a destruir con violencia. Porque ella es un poder que trae violencia en la tierra. Anoten Mateo 7, el versículo 2. El mundo lo llama karma, pero la Biblia lo llama la recompensa de Dios. Anoten Apocalipsis 18 y el versículo 6. Dale a ella el doble lo que le ha dado ella a la tierra. Violencia. Hermanos, Apocalipsis 16 y el versículo 6. Ella está detrás de escena. Es tiempo ahora de quitarle su cubierta, quitarle su maquillaje. ¿Maquillaje, pastor? Escúchame atentamente. En Segunda de Reyes, capítulo 9, en los últimos momentos de la existencia de Jezabel, cuando el juicio venía sobre ella, ¿sabes qué fue lo que hizo Jezabel en el versículo 30 de Segunda de Reyes 9? La Biblia dice que se puso su maquillaje. Sí, su maquillaje. ¿Para qué? Para engañar a Jehú. Pero Jehú veo a través de su maquillaje, a través de su barniz, su cubierta, su camuflaje. Porque Jacob fue ungido por Eliseo, por Elías y por el Espíritu Santo de Dios. Amén a eso. Y Jehú hizo una pregunta. ¿Quién está de mi lado? Derroqué a Jezabel y derribaron a Jezabel. Versículo 30 al versículo 36. Y la Biblia dice que los perros se comieron el cuerpo de Jezabel. Hermanos, ¿y qué es lo que viene para el papado y sus alados? Y aquellos que no huyen del catolicismo romano, ¿podemos ver lo que viene? Ella está llenando la tierra con violencia. Así que la violencia fue su recompensa. Perros comieron su cuerpo. Escúchenme atentamente ahora. ¿Podría ser que la guerra de Hamás con Israel, podría ser que el papado está detrás? ¿Qué es lo que significa Hamás? H-A-M-A-S. Yo te diré, significa violencia. Está justo ahí, amigos. Violencia. Hamás. ¿Acaso eso es accidental? Solo recuerda, en Génesis capítulo 6, versículo 13, la tierra se llenó de violencia. Y la Biblia dice, como fue en los días de Noé, el diluvio, así va a ser en los últimos días. Mateo 24, el versículo 39, jamás, lo mismo, violencia. Hermanos, en la Biblia, ¿por qué se escriben los nombres? Porque los nombres representan la característica de la persona, el grupo, el pueblo, el movimiento. ¿De dónde vino ese nombre? ¿Palestina? Viene de los filisteos. Goliat versus David. Absalón, David, todo está conectado. Podría ser que el papado está detrás de escena y jamás es la organización de fachada. Aquí está, amigos, chequen esto, Juan Pablo II. Esto es lo que ellos no te pueden decir, pero aquí en Alerta Adventista tenemos una palabra más segura de profecía. Ahora, Juan Pablo II, en su disque llamada disculpa, es claro lo que hizo el papado durante los últimos 2000 años. Está justo ahí en la pantalla. Dice, todo desde las cruzadas, las inquisiciones, conversiones forzadas, Inquisición, actos antimusulmanos, antimujeres, fue el primero para la iglesia. Ella no ha cambiado. Digámoslo de esta manera, Segunda Guerra Mundial, el Papa estaba detrás de escena, Jezabel.
Pero todo lo que podíamos ver fue Hitler. ¿Ven mi punto? Pero ¿quién estaba detrás de escena? La Jezabel moderna, el papado, hermanos, toda la violencia en la tierra, entre las naciones, se remontan a ella. Ahora Apocalipsis 18, versículo 24, versículo 21. Está justo ahí, toda la violencia, ella está detrás de ello. Sí, antisemitismo. Eso es el papado. Claro como el día, salid de ella mi pueblo, salid de ella adventistas, salid del ecumenismo. Y por supuesto, ella dice que se ha disculpado. Escúchenme atentamente. Ya que ha reclamado en el año 2000, sí, en el año 2000, ella dijo que se había disculpado por su violencia y actos atroces. ¿Por qué es que ella seguirá siendo destruida? Respuesta, porque no ha cambiado. ¿Ven el punto? Ese es el clavo en su ataúd. Y eso es porque este poder, el papado, es comparado con un leopardo. Apocalipsis 13, versículo 2. Versículo 3, versículo 4, versículo 5. Blasfemia, versículo 6. Blasfemia. Eso es ella. Y el leopardo no puede cambiar. Jeremías capítulo 13. Y el versículo 23. Así que uno de mis objetivos para esta recarga de energía de mediodía, para esta transmisión, es para despertar a la gente, para que puedan correr y huir de Babilonia. Jehú estaba cabalgando a la ciudad, a Jezreel, en Segunda de Reyes capítulo 9. Y Jehú llegó a la casa de Jezabel, llegó a la torre de la casa de Jezabel y miró hacia arriba y vio a Jezabel con su camuflaje, con su maquillaje. Y Jehú dijo, ¿quién está del lado del Señor? Esa prostituta, esa madre de brujería, esa madre de prostitutas, la madre de violencia y asesinato. Cuando Jezabel hizo su desfile, todos fueron engañados, excepto Jehú. Pero ahora Jehú presentó la recarga de energía del mediodía, en Segunda de Reyes 9. Y como resultado de la protesta de Jehú, como resultado de las palabras de Jehú, como resultado del sermón y la apelación de Jehú, los eunucos que una vez fueron engañados miraron a Jezabel y la vieron por quién era y quién está del lado del Señor, y arrojaron a Jezabel y arrojaron a Jezabel desde el penáculo de su torre. Ella cayó al suelo muerta y los perros se comieron su cuerpo. Y la Biblia dice que los perros se comieron la cabeza de Jezabel y las manos de Jezabel. ¿Por qué su cráneo y sus manos? Piensen en eso. La Biblia simplemente podría haber dicho comieron su cuerpo los perros, pero no. La Biblia en detalle dio las partes que se comieron los perros. El cráneo, la cabeza y sus manos. ¿Por qué? Yo te diré, porque en los últimos días la marca de la bestia se coloca en la cabeza, sí, en la frente, en el cráneo, en el cerebro y en las manos. Apocalipsis 13, 15 al 17. Capítulo 14, versículo 9 al versículo 12. Sí, ¿lo ven ahora, amigos? Sí, Babilonia moderna, el papado. ¿Quién está del lado del Señor? Huyan de Babilonia. Apocalipsis 18, versículo 2 al versículo 4. Salid de ella, mi pueblo. Y para cerrar voy a decir esto, por favor, comparten esto para que podamos despertar a los que están en el mundo. Despertar a la gente de la Iglesia Católica Romana para que huyan y también para alertar a los que están honrando el domingo. Sí, para los que están honrando el domingo como el día de adoración, para que ellos puedan salir de la adoración falsa. Y aquellos que no están en ninguna iglesia, para que entren en la iglesia remanente de Dios. Sí, en la iglesia adventista, amén a eso. Sí, al adventismo del séptimo día. Aquellos que están en religiones falsas, salgan, incluso los que están en el Islam, saldrán de Ismael y se unirán a Isaac, a Abraham y al verdadero Israel espiritual. ¿Qué es el objetivo final del Papa?
Amigos míos, la palabra fraternidad es un código para la adoración del domingo. Sí, adoración dominical, adoración del sol, que viene siendo adoración dominical por ley. El Papa qué el conflicto. El Papa qué el conflicto y luego dice, necesitamos fraternidad, un gobierno mundial, una religión mundial. Miren esto, está justo ahí. ¿Lo ven, mis amigos? Palabras rojas. El Papa le pide jamás que libere a los rehenes. Palabras rojas. Él quiere construir paz, diálogo. Sigue diciendo, y el coraje de la fraternidad. Miren esto, amigos. Dice aquí, el Papa está diciendo que quiere encabezar la familia abrámica. Una para los judíos, otra para Islam y otra para los cristianos. Miren esto justo aquí, amigos, aquí está. ¿Y qué es lo que dice esto aquí? Él quiere una hermandad. Él quiere una hermandad entre las religiones y naciones. Y esto resolverá la guerra. Hermandad, no tomen mis palabras. Chequen esto, palabras rojas. El Papa dice, vamos a empezar desde arriba, dice, siguiendo la traducción de construcción de cada religión, la mezquita está orientada hacia la Meca. La sinagoga está orientada hacia Jerusalén. Pero miren esto ahora. Y la iglesia está orientada hacia el este. La dirección del sol. Sí, del sol naciente. Nuestro valor, dice el Papa, es la coexistencia pacífica, la curiosidad y la centralidad de la fraternidad humana. Hermanos, esa es la palabra clave para la adoración del sol. Sí, ese es el clavo en su ataúd. Y este debe traer nuestra mente de vuelta a Ezequiel capítulo 8 y el versículo 16. Ellos le dieron la espalda al templo de Dios y sus rostros hacia el oeste y adoraron al sol hacia el este. Y cuando eso sucedió, versículo 17, versículo 18, Ezequiel 9, versículo 1 al versículo 6, llegó el cierre del tiempo de gracia. Fue lo que sucedió. ¿En qué tiempo ahora estamos viviendo? Es tiempo, mi pueblo, alerta adventista internacional, para no solo tocar una trompeta, porque mucha gente afirma estar haciendo eso, sino para darle a la trompeta un sonido distintivo, para que nosotros y otros podamos prepararnos para la batalla. Adoración dominical por ley versus el mandamiento de Dios. Sí, versus el séptimo día sábado de Dios. Sí, somos el pueblo de Dios. Jesús pronto vendrá. Alerta adventista, atalaya despierta, porque la protesta continúa. Hermanos, oren por mí, oren por este ministerio y por favor apoyen este ministerio. No puedo solo, somos un ministerio de tiempo completo, necesito su apoyo. Alerta adventista, que la protesta continúa.